Dios les bendiga, hermanos de Iglesia Nuevo Día, y bienvenidos también, hermanos que nos escuchan a través de este medio de internet. Estaba meditando en el tiempo de Jesús, cómo era la situación política, espiritual, en el tiempo en que Jesús vino en su primera venida. Y al leer algo de la historia y en algunos libros, encontramos que eran tiempos turbulentos y la Biblia también nos menciona muchos aspectos de ello. Roma era la que tenía el control del mundo. Roma era el imperio en esa época, con las mismas características de lo que vemos hasta el día de hoy. El corazón humano no ha cambiado, con ese anhelo de abarcar lo más que pueda de este mundo, no importando sobre quién tengan que pasar y a quién tengan que quitar del camino, de una manera o de otra, y eso era Roma. Y entonces los israelitas vivían en un tiempo turbulento, en el tiempo que Jesús vino a este mundo, y eso provocaba muchas cosas, como por ejemplo los líderes espirituales en la época del Señor eran líderes corruptos. Muchos líderes eran corruptos y hacían componendas con el imperio romano, ¿verdad? Pero lo que era el pueblo de Dios y aún los líderes corruptos, lo que ellos esperaban era la venida del Mesías. Eso lo sabemos por la Escritura, ¿verdad? Ellos sabían que el Mesías iba a venir, pero ellos esperaban un Mesías que iba a libertarlos de Roma. Ellos esperaban un Mesías que iba a traer gloria a la nación. Esperaban al rey. Ellos esperaban al libertador. Ese era el concepto, el pensamiento en la mayoría del pueblo de Dios, ¿verdad? Así como es hasta el día de hoy en Israel. Aún las personas más seculares y impías o alejadas en Israel están ahí en Israel porque ellos esperan la venida de un líder que va a traer gloria a la nación y que ellos van a gobernar el mundo. Y es parte de las escrituras, parte de las profecías, pero en la primera venida, cuando vino Jesús, ellos no esperaban un Mesías hijo de un carpintero, ¿verdad? Y ellos, a pesar de entonces de los milagros, a pesar de las señales, a pesar de la palabra cuando salía de la boca de Jesús, la unción que había en Jesús, a pesar de eso, muchos, el pueblo de Dios, los líderes principalmente, rechazaron al Mesías. Y es más, lo mataron, porque se convirtió para ellos en una amenaza. Es triste, pero así fue en el tiempo de la primera venida del Señor. Los líderes estaban divididos en grupos, lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, estaba el grupo de los saduceos. Los saduceos eran pertenecientes a la clase alta de Israel, los aristócratas, digamos así. Estaban en posiciones políticas muy altas en la sociedad y obviamente, ¿verdad?, componendas con Roma. Pero había algo muy interesante en lo que estas personas creían, y era que ellos no creían en lo espiritual, no creían en una vida después de la muerte, no creían en ángeles, no creían en el diablo. Suena mucho como algunos hoy también creen así, ¿verdad? Y agárrese de lo que voy a decirle. El sumo sacerdote era parte de esta secta de los saduceos. Imagínense, el sumo sacerdote no creía en una vida después de la muerte. Ya con razón ellos vivían, como dice la Escritura, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Pero estaba otro grupo, los fariseos, que también estamos los que tenemos un tiempo caminando con el Señor o leyendo las Escrituras, sabemos de los fariseos. Estos eran materialistas, los materialistas eran los saduceos, estos eran legalistas. Los fariseos eran los legalistas, ¿verdad? Ellos pertenecían a la clase media y tenían posiciones muy, muy importantes en el Sanedrín, en el liderazgo
religioso en el pueblo de Dios. Amén. Pero mientras estos grupos estaban funcionando en la primera venida del Señor, si hacemos el contraste de lo que quiero que usted pueda visualizar, mientras ellos estaban en sus mundos, digamos así, aparece Juan Bautista predicando, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 1. Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora el verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Vemos al mismo tiempo que los fariseos, metidos en su legalismo y cortando o rajando pelos, se dice, ¿verdad?, preocupándose en cosas muy minuciosas en su legalismo, también los otros en su manera materialista de vivir, aparece Juan Bautista predicando el Evangelio y diciendo: viene detrás de mí alguien que va a bautizarles con Espíritu Santo y fuego. Algo que estos grupos ni entendían, ni sabían de qué se trataba esto. ¿Por qué estoy diciéndole esto, hermanos? Porque hemos visto y hemos comentado esto en la iglesia varias veces, que el principio y el fin son iguales. Y la razón principal por la que, aunque hay muchos ejemplos en la Escritura de esto, pero la razón principal de decir esto es porque Jesús mismo lo dijo. Él dijo: yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Y también dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Entonces, si el principio es Cristo, yo soy el principio y el fin es igual. Y eso lo vemos en muchos lugares en la Escritura. Entonces, a la luz de eso, hermanos, viendo esto que acabo de mencionarles, podemos saber que en el tiempo de la segunda venida va a ser igual. El Señor va a encontrar en su pueblo gente que no cree en lo espiritual, gente que no cree que Dios todavía puede hablar de una manera revelándose a tu vida por su espíritu. No hay gente que dice: no, ya todo está aquí revelado en este libro y ya no hay nada más. No hay ángeles, no hay un espíritu que te va a hablar. O sea, hay todavía saduceos. Habrá también muchos fariseos en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el tiempo final, en el tiempo de la segunda venida del Señor, igual que en el tiempo de la primera venida. Habrá muchos fariseos, legalistas, personas que se basan en que como dijéramos, 1 más 1 es 2, y ahí se cerraron. El legalista, como hemos visto, ¿verdad?, son personas que el Señor le dijo a los fariseos: recuerdan, ustedes limpian el vaso por fuera nada más. El Señor mismo les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera bien blanquitos. Eso es legalismo, pero por dentro está corrupto. Pero el Señor nos está mostrando aquí que eso va a suceder. En este tiempo de la segunda venida del Señor encontramos el mismo problema. Y hablando de lo que dijimos en el mero inicio, el problema de que el pueblo de Dios tiene un concepto del Mesías que están esperando, y cuando venga ese Mesías no lo van a aceptar, lo van a rechazar, porque ese Mesías que viene en la segunda venida no va a ser de acuerdo a sus ideas, a sus conceptos, como sucedió en el tiempo de la primera venida del Señor.
Amén. Ahora, quiero leer algo, hermano, que necesitamos repasar. Mateo capítulo 6, verso 33. Porque este es el mensaje del Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué leo este pasaje, hermanos? Porque el Señor está hablando aquí de un reino muy diferente al que esos saduceos, esos fariseos y aún el pueblo normal del tiempo de la primera venida, ellos pensaban en un líder nacional, quizás montado en un caballo y con una espada en su mano para derrotar a Roma y llevar a Israel a una victoria total. Pero el Señor viene y Él habla de un reino espiritual. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces esas cosas, porque seamos honestos, si ese pueblo estaba esperando un líder que iba a libertarlos, ellos estaban pensando en una prosperidad en este mundo, ¿verdad? Sin Roma sobre ellos, sin nadie gobernándolos, sino en una nación libre donde ellos tenían paz, justicia, pero al mismo tiempo disfrutando este mundo. Pero el Señor viene y dice, no, hermanos, no hijos o discípulos. Pongan primero sus ojos en el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que en su corazón ustedes anhelan, ¿verdad? Quizás un terrenito, una granja, con tus árboles frutales, animalitos, y vivir con paz y bendición. Eso, las cosas materiales, serán añadidas, es lo que el Señor está diciendo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Hermanos, aún pensando en lo que estamos viviendo en este tiempo aquí en Estados Unidos, enero 21 del año 2021. Y yo creo que esto es muy importante con lo que estoy hablándole, hermano. Pongamos nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia. El Señor tiene el control de todas las cosas. Y si tú pones tu mirada, tus ojos, todo tu ser enfocado en el reino de Dios y su justicia, esperando ese reino precioso de Dios, Él va a añadir a tu vida, no te preocupes, Dios te cuidará, Dios te guardará. Jesús dijo a Pilatos esto en Juan capítulo 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén. Hermanos, este reino, los reinos de esta tierra, no es lo que el Señor tiene planificado. Su reino es muy diferente. Amén. Por eso, ahora entro a un punto final en un tema en esto que estoy hablando. Por eso usted y yo, en este mundo, debemos caminar como peregrinos, hermanos. Yo te pregunto en esta hora, ¿vives tú como peregrino? ¿O vives tú queriendo aferrarte a este mundo? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a que qué va a pasar? Pero las personas que tienen puestos sus ojos en Cristo y primeramente en el reino de Dios y su justicia, esas personas no tienen temor. No tienen temor a la muerte. No tienen temor a lo que pueda pasar, porque el Señor está con el control de todo. Amén. Por eso encontramos, hablando de peregrinos, encontramos pasajes en la Escritura que aquellos cristianos
que son muy materialistas, ¿verdad? Como los saduceos. Estos pasajes les chocan, como a Judas. ¿Recuerdan cuando aquella mujer rompió un vaso de alabastro, dice, y ungió los pies del Señor? Y el valor de eso, de ese perfume, era el valor del salario de una persona durante un año. O sea, que era mucho dinero. Pensemos hoy en alguien que gana el salario mínimo, que dijéramos $22,000, $24,000. Es lo que costaba en el valor actual, ¿verdad? Un perfume de $24,000, ella lo rompió allí, ese frasco, y lo derramó en los pies del Señor. Y Judas se alarmó, y aún los discípulos. Pero ¿cómo es posible? Ese dinero se pudo haber usado para darle a los pobres. Se desperdició. ¿Por qué? Es cuando tenemos la mirada no puesta en el reino de Dios y su justicia. Igual pasó con Abraham. Cuando regresaba de la derrota a aquellos reyes, 4 reyes que habían llevado cautivos a los de Sodoma y Gomorra. Abraham venía con todas las riquezas y toda la gente que había él rescatado de estos 4 reyes. Y sale el rey de Sodoma a su encuentro y le dice, puedes quedarte con todo, solo dame la gente. Y Abraham le dice, no, le dice, voy a leerlo, eso es en Génesis 14. Abraham le dice, yo he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Imagínense, y cuando uno lee eso, cuando un saduceo lee eso, dice, pero ¿cómo es posible, verdad? Un Judas Iscariote lee eso. Dice, pero qué tonto Abraham si él se lo ganó legítimamente peleando y derrotando a esos 4 reyes. ¿Por qué Abraham no se quedó por lo menos con el oro? O por lo menos con las joyas preciosas. No, Abraham dijo, ni un hilo ni la correa de un zapato voy a agarrar de lo que es tuyo, llévatelo. Vemos eso. Hay otro pasaje que me impacta mucho y es Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas. Porque Zaqueo era un publicano, él era otro rollo, digamos así, ¿verdad? Aparte de los saduceos y los fariseos. No, Zaqueo era un publicano. Los fariseos, ya mencionamos, los fariseos miraban a los publicanos pecadores, ¿verdad? Los rechazaban. Porque los publicanos eran parte del pueblo de Dios, pero trabajaban para Roma cobrando los impuestos al mismo pueblo. Y lo peor de todo era que estos publicanos cobraban más de la cuenta. Por eso era que eran personas muy ricas. Y Zaqueo era un hombre muy rico. Pero en su corazón él anhelaba de Dios. Amén. Entonces, dice la Escritura, hermano, que cuando Zaqueo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor llega a la casa de Zaqueo. Voy a leer el capítulo 19 de Lucas, verso 7 al verso número 10. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En primer lugar, quiero que usted y yo veamos, hermanos, el contraste aquí de lo que estamos leyendo. Zaqueo, un publicano, tiene un encuentro con Jesucristo, la salvación viene a él. El contraste con estos religiosos, comenzando con el sumo sacerdote, solo pensando en lo terrenal, solo pensando en su propia ganancia, en sus vidas. Muy lejos estaban ellos, mucho menos hacer lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? ¿Cuándo íbamos a oír que el sumo sacerdote eran hombres muy ricos, hermanos? Porque recuerda, todos los diezmos
eran llevados al templo. Los diezmos de todo el pueblo, y ellos eran muy estrictos con eso. Y si usted hace sus números, era una cantidad increíble de riqueza que llegaba a las arcas. Y los sumos sacerdotes tenían el control de eso. ¿Cuándo íbamos a encontrar un sumo sacerdote que dijera esto que dijo Zaqueo? La mitad, Señor, le dijo. Es lo importante aquí, es que Zaqueo, puesto en pie, dice el verso 8, le dijo al Señor. No estaba fingiendo, no era una emoción pasajera. Era algo que fue formado en él en ese instante. Él entró a ser parte del reino de Dios. En ese instante sus ojos fueron abiertos. Él pudo ver el reino de Dios. Y entonces él le dice al Señor, y si está escrito aquí, el Espíritu Santo lo puso aquí, es porque obviamente esto no era un fingimiento, no era un hipócrita el que estaba hablando. Zaqueo le dice al Señor, Señor, le dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Imagínese eso, hermano, hermana. Según las Escrituras, dice que cuando alguien le había robado algo a una persona, y si era agarrado en la culpa o él mismo quería, como dijéramos, se arrepentía, dice la Escritura, tenía que hacerle a la persona restitución y darle el doble de lo que había robado. O sea, según la Escritura, Zaqueo tenía que devolver al doble, porque dice aquí en el verso que estamos leyendo, ¿verdad? En el verso 8, no solo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, sino que si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense, no el doble, 4 veces. Pensémoslo. Yo estaba pensando en esto. Zaqueo, de ser un hombre muy rico, iba a quedar básicamente casi sin nada. Pensémoslo. Yo dije, bueno, para hacer los números más fáciles, ¿verdad? Supongamos que toda su riqueza eran 100 ciclos de plata. Entonces, de entrada, él dice, 50 ciclos de plata voy a dar a los pobres. Le quedan solo 50. Ahora, de todo lo que yo robé a las personas que les robé, les voy a pagar el doble. 4 veces. Pongamos que de esos 50 ciclos de plata, él se había robado 25. Entonces, si lo iba a pagar 4 veces, iba a dar era la cuarta parte, ¿verdad? De la cuarta parte de 50. Supongamos que él se había robado entonces 12, 13 ciclos de plata. Al pagar eso a cuadruplicado, eran los 50 restantes. Iba a quedar sin nada. Pero no importa, porque de lo que estoy hablándole a poner estos ejemplos es haciéndote una pregunta. ¿Vives tú como peregrino, hermano? ¿Como Abraham? Como Zaqueo empezó una caminata como peregrino, donde ya esto no importa. Este mundo ya no importa. Si me quedo sin nada, ¿qué importa? He ganado el reino de Dios. El Señor me lo ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Abraham vivía como peregrino. En toda la Biblia, Abraham vemos nunca compró ni un metro, ni un pie cuadrado de tierra para construir una choza, un ranchito, una casa, un palacio, mucho menos. No, lo único que Abraham compró fue una cueva para enterrar a su esposa y después, finalmente, él fue enterrado ahí también. Abraham vivía como peregrino. Esto terrenal no importaba. Pero si tú, hermano, cuando oyes estos ejemplos, como Judas, sientes, no quiero ofenderte, pero seamos honestos, hermanos. Actuamos como los discípulos cuando la mujer derramó ese perfume tan caro, ¿verdad? Actuamos y decimos, pero ¿cómo es posible que Abraham no se quedó con algo? Él tenía derecho. ¿Cómo es posible que Zaqueo
en la emoción de haber sido salvo, dijo voy a quedarme sin nada. No importaba, porque él empezó una caminata de peregrino, donde ya no importa estas cosas. Pero hoy hay muchos cristianos, hermano, en el tiempo de la segunda venida del Señor, que no viven como peregrinos. Se aferran a las cosas terrenales. Se aferran y muchas veces ni van a la iglesia porque tienen 2, 3 trabajos. Se aferran a esto de aquí. Y si algo pasa, una prueba económica, pierden la paz, pierden el gozo. Señor, danos la gracia. Danos la gracia, Señor, de poner la mirada puesta en el reino de Dios y su justicia. Caminar como peregrinos, Señor. Ayúdanos, por favor. Amén. Amén. Mateo capítulo 10, verso 39. Ahora sí podemos entender esto con más claridad, este pasaje de Mateo 10, 39. El que haya su vida, dice, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Hermanos, yo pensaba en la tentación de Satanás para con el Señor Jesucristo en el desierto. Recuerdan, en el inicio del ministerio de Jesús, después de ser bautizado, él fue al desierto, ayunó 40 días y 40 noches allí, y Satanás lo tienta. Y una de las tentaciones es la siguiente: si tú postrado me adorares, le dice Satanás a Jesús, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Porque Él es el rey de este mundo. Dios lo puso allí por muchas razones. Que Dios tenía razón de hacerlo para que probarnos, para poder sacar de este mundo hombres y mujeres que despreciaran este mundo, despreciaran al rey de este mundo, despreciaran las cosas que este rey ofrece. Pero lo vemos en este día que estamos viviendo, cómo las naciones están batallando una contra la otra. Potencias grandes quieren tomar el control de todo el mundo. Yo no entiendo, pero es la naturaleza humana. Digo yo, ¿por qué los chinos no se quedan con su China? Y ahí prosperan, ¿no? Ellos quieren abarcar el mundo entero, Rusia. Los musulmanes tienen la idea de conquistar todo el mundo. ¿Pero por qué? Se pelean por los reinos de esta tierra. Yo puedo imaginar eso de una forma muy linda, como el Señor, tal vez entre líneas, ¿verdad? Cuando Satanás le dice, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. El Señor le dice, quédate con tus reinos. No me interesan. Quédate con tus reinos. Hermanos, y eso trajo paz a mi corazón, porque en lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Como las tinieblas, el día de ayer, ¿verdad? Poniendo la mano sobre una Biblia, jurando, habiendo hecho trampa, mintiendo, gentes con una agenda en contra de Dios. No entiendo eso, pero las tinieblas así son, ¿verdad? Porque yo sé que tú y yo, si somos creyentes, nunca haríamos algo así. Pero ellos ponen la mano sobre una Biblia, jurando que van a hacer bien, pero al mismo tiempo su agenda es en contra de Dios. El Señor le dijo a Satanás, entre líneas, ¿verdad? Quédate con tu reino, no me interesa. Solo a tu Dios adorarás, dice la Escritura. Amén. Los peregrinos no se aferran a este mundo. Y por eso trajo paz a mi corazón esto que estoy diciéndole de cómo el Señor despreció los reinos, porque no debemos preocuparnos, hermanos. El hombre hará y seguirá peleando, y como dice la Escritura en Mateo 24, habrá guerras, habrá una tribulación cual nunca ha habido en esta tierra, pero el pueblo de Dios estará con su mirada puesta en el reino de Dios y su justicia. Y al final, sí, Dios le dará no esta tierra, sino todo el universo es para su pueblo. Amén. Es precioso eso, hermano.
quiero terminar leyendo capítulo 65 de Isaías, verso 17 en adelante, para que miremos, hermanos, lo que el Señor está ofreciendo. Por eso le digo que se sigan peleando en esta tierra mientras el Señor no venga. El Señor les está dando la oportunidad, pero ellos siguen queriendo abarcar todo, pisoteando a los justos, pisoteando la justicia, como lo vimos el día de ayer. Hermano, yo lo veo de esa manera. Una injusticia cual nunca se había visto en este país. Pero ayer, ellos muy sonrientes, saludando a todo el mundo, como que habían ganado legítimamente. Qué triste, ¿verdad? Pero lo que el Señor ofrece es algo mucho más preciosísimo y más glorioso. Leo entonces Isaías 65, verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán su luz para maldición, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el lobo será el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. Hermano, que esto traiga mucho ánimo a nuestros corazones para poder ver de una manera con mucho ánimo lo que leí de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las cosas de esta tierra, por el momento, vivamos como peregrinos. Dios nos las dará por añadidura. Yo te digo una cosa que te lo puedo garantizar. Zaqueo, aunque haya hecho lo que hizo de dar la mitad de sus bienes a los pobres y a los que le debía darles 4 veces, Zaqueo nunca le faltó el pan, el vestido, porque el Señor estaba con él. El Señor se encarga y el Señor se encargará de cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga. Cerremos nuestros ojos, por favor, hermano, y yo te invito para que ores conmigo y le digas: Señor, dame la gracia para caminar por este mundo como peregrino. Señor, que mis ojos no estén puestas en las cosas terrenales. Oremos: Señor, ayúdanos, por favor, para que mi tesoro no sea estas cosas de este mundo. Que mi tesoro esté en los cielos, Señor. Que mi corazón esté allí. Que mis ojos sean puestos primeramente allí, en el reino de Dios y su justicia. Señor, por amor de tu nombre, te lo pedimos en esta hora. Queremos caminar como peregrinos, como Abraham, Señor, como Eliseo, como Zaqueo, vivir como peregrinos en este mundo. Muchas gracias, Señor. Te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Dios te bendiga, hermano. Que el Señor nos ayude en estos tiempos que yo sé muchos cristianos están desanimados tal vez por lo que vivimos aquí en Estados Unidos, por lo que pasó y lo que está pasando. Pero
Hermanos, el Señor tiene todo bajo su control. Así que caminemos, sigamos caminando como peregrinos. Amén. Dios te bendiga.